Bienvenidos a Esquina de Pastores, un programa de Always Pulling for You. Yo soy Pastor Luis Medrano y este es un podcast en el que apoyamos a los líderes cristianos con recursos bíblicos y espirituales. En el episodio de hoy vamos a ver un emocionante método de interpretación bíblica llamado tipología. A través de la enseñanza de hoy espero animarte, mostrándote cómo, aunque vivimos en un mundo que parece estar fuera de control, Dios nos ha dado esperanza por medio de símbolos o ejemplos bíblicos llamados tipos, que revelan que Dios tiene un plan perfecto que se está revelando en el tiempo. Podemos consolarnos sabiendo que Dios tiene el control total y que Él ha tomado en cuenta hasta el más mínimo detalle al llevar a cabo su plan. Cuando Jesús llegó al mundo, entró en una situación que se había estado desarrollando durante muchos siglos. Su nacimiento fue descrito por el apóstol Pablo como aconteciendo en la plenitud de los tiempos. Eso quiere decir que no fue un accidente la venida de Jesucristo, pero parte de un plan mayor de Dios. Cientos de profecías habían predicho el nacimiento, vida, muerte y la resurrección del Hijo de Dios. Estas profecías son respaldadas en la Biblia por lo que se llaman tipos. Tipos fueron divinamente señalados en las Escrituras. ¿Has escuchado la frase, la retrospectiva es 2020? Es una frase que describe la oportunidad de mirar hacia atrás en el tiempo y notar pequeñas pistas en el pasado que apuntan a una verdad presente o futura. Lo que antes no estaba tan claro, ahora es súper obvio. Eso es la función de tipos. Llamamos a estas pistas tipos y el estudio de tipos tipología. En el episodio de hoy me gustaría brindarles una comprensión básica de qué es la tipología y explorar dos tipos muy interesantes y importantes en el libro de Génesis. Pues, ¿están listos? Bueno, comenzamos. ¿Qué es la tipología? Creo que la mejor manera de presentarte la tipología es darte una explicación académica y luego darte una resumida más sencilla. Ok, prepárate. Aquí está la explicación académica. La tipología es un método de interpretación bíblica que reconoce patrones divinamente ordenados y previstos por el autor, fundados en la historia y las escrituras que predicen o presagian su cumplimiento final. ¡Wow! Eso es decir mucho, ¿verdad? ¡Qué complejo! ¿Qué tal si ahora les doy una definición más sencilla? La tipología son símbolos, ejemplos o prefiguras en las escrituras del pacto antiguo que funcionan como pistas, que revelan aspectos de las cosas que Dios planea introducir más adelante en el futuro. Esto significa que los tipos son de naturaleza predictiva y profética. Básicamente, puedes estudiar algo en las Escrituras que tiene significado en su tiempo, pero que también son anticipos de cosas futuras para las que Dios está tratando de prepararnos. Si un tipo apunta a algo que Dios hará en el futuro, el antitipo es lo que apunta. El antitipo es el cumplimiento del tipo. A veces las escrituras se refieren a estos tipos como figura o sombras. ¿Has escuchado el chiste de un niño que cuando estaba en la escuela dominical y su maestro le dio preguntas por cual no supo la respuesta, en lugar de decir no sé, simplemente el joven respondió, Jesús, la respuesta es Jesús? Aunque no sabía la respuesta, sentía que, como estaba en la iglesia, tenía buena chance de que su respuesta sea correcta por lo menos una vez. Aunque esto no es una buena estrategia para nuestros estudios bíblicos, sí funciona en el estudio de la tipología, porque todos los tipos que se encuentran en el pacto antiguo finalmente se cumplen en Jesucristo, en
tipología, Jesucristo siempre es la respuesta. Solo escucha cómo los autores del Nuevo Pacto hablaron sobre las escrituras del Pacto Antiguo y cómo las relacionaron con Jesús. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24-27, dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24:44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los profetas y en los salmos. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:46. Porque si creíais a Moisés, me creeráis a mí, porque de mí escribió él. Los autores del Nuevo Pacto básicamente dicen que todo lo que lees en el Pacto Antiguo fue escrito como una forma de preparación para que conozcas a Jesucristo. Esto, aparte de ser maravilloso, revela que la Biblia no es solo un libro de historias o ideas religiosas fragmentadas, sino un libro histórico, divinamente inspirado, dado para preparar el mundo para conocer a Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué emocionante! Entonces, abrimos la Biblia y examinemos alguna tipología del libro de Génesis. Veamos específicamente el capítulo 2 de Génesis. Es aquí donde la Biblia dice que Dios plantó un jardín en el Edén. La palabra jardín en hebreo es una palabra que significa cercar o proteger, la idea de un santuario, un espacio protegido. Este santuario particular se caracteriza por la presencia de su creador, Dios. Les sugeriría que este jardín o santuario es realmente un tipo del cielo. Es aquí donde la Biblia dice que Dios se paseaba en el huerto al aire del día. La palabra en hebreo para pasear es la misma palabra que describe lo que Dios hizo en el tabernáculo terrenal más adelante en el libro de Éxodo. El hecho de que Dios anduvo con el hombre en el jardín, tal como lo hizo en el tabernáculo terrenal, es un presagio de que Dios quiere caminar con nosotros en el cielo. Fue en el jardín donde Dios actuó como juez y rey. Recuerde que fue aquí en el jardín que Dios dio sus decretos y fue aquí en el jardín que dio sus juicios sobre la humanidad y la serpiente. Una pista maravillosa se encuentra cuando leemos que Dios plantó dos árboles específicos. Un árbol fue prohibido, siendo el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el otro era el árbol de la vida. Wow, aquí podemos ver una conexión desde el pacto antiguo con el futuro. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, encontramos una vez más el árbol de la vida en medio del nuevo jardín, listo para brindar alimento y sanidad a todas las naciones. Creo que la forma más impresionante en que Génesis presenta el jardín como un tipo de cielo es como cuando Dios completó la obra de los primeros 6 días. Vemos que lo preparó para descansar y disfrutarlo con nosotros, pero era incompleto. Por muy hermoso que haya sido el jardín, no se compare con el paraíso celestial. Lo importante es ver que por medio del jardín Dios nos estaba enseñando que tenía planes para un paraíso en el futuro. Mientras estemos en el tema del jardín, me gustaría llamar su atención sobre otro tipo, el hombre Adán. Parece bastante obvio que cuando Dios creó a Adán, lo creó para que fuera un tipo de Jesucristo.
Esto revela que Dios tenía un plan escondido desde la eternidad y ese plan se cumpliría en Jesucristo. Hablando de ese plan, dice el apóstol Pablo en Efesios 3, versículo 4 y 5, leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Esto queda muy claro en Romanos 5:14, donde dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es, ¿estás escuchando? El cual es figura del que había de venir. ¿Captaste eso? Adán, dice la Escritura, era una figura, o de otras palabras, tipo de Jesús. Tomemos un momento para examinar más evidencia, para considerar a Adán como un tipo de Cristo. Primero, tenga en cuenta que Adán no tuvo un padre humano, sino que fue un milagro creado por las propias manos de Dios. Y de la misma manera, Jesús tampoco tuvo un padre humano, pero nació por el milagro de un nacimiento virginal. De la misma manera, cuando Dios hizo a Adán, inicialmente no tenía pecado. Ahora, eso no significa que no era capaz de pecar, solo que inicialmente se le consideraba sin pecado. Desafortunadamente, como la mayoría de las sombras y los tipos, falló en vivir de acuerdo con el ideal de Dios. Es importante ver aquí que los antitipos siempre son superior a los tipos. Dios nos da tipos para prepararnos para recibir los antitipos con sus tipos. De esa manera, Dios nos dio a Adán como representante para ver la importancia de buscar y esperar el antitipo. Jesús, siendo el antitipo, es superior a Adán. Él logró lo que el primer Adán falló de hacer, en vivir una vida de obediencia al Padre. Y a través de su sacrificio por la humanidad, cumple el plan de Dios para la redención. Lo que el tipo no podía hacer, lo hizo el antitipo. Por la vida de Adán, el tipo, Dios nos estaba preparando para recibir un representante o cabeza federal que nos podía preparar para estar con Dios para siempre. Yo creo que esto merece un poquito más atención. Vayamos un poco más profundo. Las escrituras revelan que los hombres se dividen en dos grupos principales, los que están bajo el liderazgo de Adán o los que están bajo el liderazgo de Jesús. Cada grupo se verá afectado por las acciones de su representante. Al tratar específicamente sobre la salvación, Romanos capítulo 5, versículo 12 a 19, hace que el contraste de comparación sea muy claro. Al hablar del primer Adán, Romanos 5 dice lo siguiente, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Como consecuencia de esa transgresión, dice versículo 15, que muchos murieron. Versículo 16 dice que por un solo pecado de un hombre trajo la condenación y que por esa razón reinó la muerte. Versículo 18 dice que toda la humanidad fue impactada por este evento y queda condenada. Versículo 19 dice que como consecuencia ahora todos nosotros somos considerados pecadores. Es claro que por causa de Adán, toda la humanidad fue constituido judicialmente condenados. El pecado de Adán fue atribuido a todas las personas y nos ha hecho a todos hijos de ira. Efesios 2,
3. Pero ahora, como el antitipo, Jesús vino a la tierra para restaurar el descanso de Dios y reconectar al pueblo de Dios con su Creador. Jesús vino a obedecer a Dios en todo lo que falló el primer Adán. Como Adán, Jesús asume el papel de representante o cabeza federal. A través de la encarnación, toma carne humana y viene a nuestra semejanza. Enfrenta pruebas y tentaciones mientras permanece sin pecado. Jesús, como el antitipo, conquista el diablo y nos da oportunidad de ser salvos de nuestra condenación. Donde quiera que el primer Adán falló, Jesús, como nuestro nuevo representante o líder federal, experimentó el éxito. Los mismos pasajes que leímos antes en Romanos 5 dicen lo siguiente acerca de él. Primero, el versículo 15 dice que por medio del nuevo hombre, Jesucristo, la gracia se hizo disponible para muchos. Versículo 16 revela que a través de la fiel obediencia de Jesús somos justificados. Versículo 17 declara que a través de Jesús la gracia ahora reina y se da gratuitamente a cualquiera que la recibe. Versículos 18 y 19 nos informan que así como el pecado de Adán trajo muerte, la obediencia de Jesús trae vida. Como el antitipo de Adán, Jesús es nuestro mejor líder federal. En lugar de fallar bajo un árbol, Jesús vence sobre un árbol, la cruz. Jesús pagó la pena completa del pecado por su expiación sustitutiva. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, derrotó a la muerte, convirtiéndose en las primicias de muchos más por venir. Como todos morimos en Adán, podemos ser vivificados en Jesús. 1 Corintios capítulo 15, 22. Entonces, el jardín de Edén es un tipo de santuario o cielo. Aunque parece maravilloso y hermoso, palidece en comparación con su antitipo, el cielo. Adán era un tipo de cabeza federal, un hijo, que representaría a su padre como rey y siervo fiel. Jesús, como el antitipo, logró lo que el primer Adán no pudo y cumple todos los requisitos para restaurar lo que se perdió en el jardín original. Cuando estudiamos estos tipos, el jardín y Adán, tenemos una idea de lo que Dios ha planeado para el futuro. Adán en el jardín es un tipo de Jesús en el cielo. Por medio de un jardín terrenal y un representante débil, Dios nos estaba preparando por la esperanza que nos iba a dar por medio de su Hijo fiel y la promesa de un paraíso celestial. Al concluir el episodio de hoy sobre la tipología bíblica, me gustaría animarte a que dediques algún tiempo para estudiar otros tipos en el pacto antiguo, como el Cordero Pascual, el sistema de sacrificios, las fiestas de Israel, el maná del cielo, la roca golpeado por Moisés, el cruce del Mar Rojo, el tabernáculo y muchos más. Varios tipos que todos encuentran su cumplimiento en Jesucristo. Permita que cada uno de estos tipos lo anime y le dé la confianza de que, aunque este mundo parece que va en la dirección equivocada, Dios ha revelado a través de sus tipos bíblicos que nada lo ha tomado por sorpresa y que ningún plan del enemigo frustrará el camino y las cosas buenas que tiene Dios para nosotros. Gracias por acompañarnos en La Esquina de Pastores, un programa de Always Pulling for You. Asegúrese de suscribirse a nuestro podcast para obtener más episodios interesantes y visite nuestro canal de YouTube
always pulling for you. Que Dios los bendiga y acuérdense, siempre estoy contigo.